en el espíritu de San Francisco de Asís llega a ti una pausa para el alma, una palabra que ilumina el camino, con los pies en la tierra y el alma en el cielo, en clave franciscana. Hermanos, paz y bien y un muy feliz domingo para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie dominical de los hermanos menores capuchinos de la provincia de Colombia, con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Un espacio para dejarnos encontrar por la palabra, caminar con ella y permitir que nos transforme la vida desde la espiritualidad sencilla y encarnada de San Francisco de Asís. Vivimos un tiempo muy especial de gracia, el año jubilar franciscano convocado con motivo de los 800 años del tránsito de nuestro Padre San Francisco, un año en el que la Iglesia, con ternura de madre, ha abierto para toda la familia franciscana y para quienes se acerquen con corazón sincero las puertas de la indulgencia plenaria como signo de misericordia abundante, de perdón que sana, de futuro que se abre. En este contexto jubilar escuchamos hoy el Evangelio que habla de comienzos, de luz, de camino y de una llamada que sigue resonando con la misma fuerza. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Nos acompaña hoy en la proclamación del Santo Evangelio Fray Marco Ramírez, ministro provincial de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de la provincia de Colombia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago el hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda clase de enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de entrar en el corazón del Evangelio, conviene detenernos un instante en el lugar donde todo comienza. San Mateo nos habla hoy de la Galilea de los gentiles, la antigua tierra de Zabulón y Neftalí, que eran dos de las 12 tribus de Israel que recibieron su territorio en la parte norte de la tierra prometida, es decir, regiones del norte de Israel pertenecientes al conjunto del pueblo de la alianza, pero profundamente marcadas por la herida de la historia. Recordemos que fueron las primeras en caer bajo dominación extranjera, de las primeras en perder estabilidad, identidad y pureza religiosa. Por eso llegaron a ser vistas como tierras mezcladas, confusas y casi olvidadas, y es precisamente allí donde se cumple la antigua promesa del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. No una luz para los centros seguros, sino para las periferias heridas. Esa Galilea se convierte así en imagen de nuestras propias Galileas de los gentiles, esas zonas de nuestra vida donde la fe se ha oscurecido, donde el pecado, la desobediencia, la rebeldía o el simple desconocimiento de Dios han ido apagando la luz. Son esos espacios interiores de cada uno de nosotros donde nos hemos acostumbrado a vivir sin esperar demasiado. Y, sin embargo, es allí, no en lo perfecto, sino en lo necesitado, donde Cristo decide comenzar, habitar y encender de nuevo la esperanza.
Ahora sí, el Evangelio nos dice que Jesús comienza precisamente su misión en Galilea, y no en cualquier Galilea, sino en esa llamada Galilea de los gentiles. Un territorio, como ya decíamos, marcado por la mezcla, por la herida de la historia, por la pérdida de esa identidad y por una fe debilitada. Si lo vemos desde una mirada concretamente humana, podemos decir que no era un lugar ideal, no era el centro, no era lo puro ni lo seguro. Y sin embargo, allí se establece Jesús. Ese detalle es profundamente revelador. El Hijo de Dios no inicia su anuncio desde el poder ni desde el prestigio religioso, no inicia su anuncio en Jerusalén, donde estaba precisamente el poder político y religioso de la época, y tampoco lo ha iniciado desde Nazaret, donde podríamos ver esos espacios que podríamos llamar correctos, donde estaba la cercanía de sus conocidos, de su familia. Comienza en una tierra que muchos consideraban oscura y casi perdida, confundida. Como si Dios quisiera decirnos desde el primer paso de su misión que no hay lugar indigno de su presencia, que no hay historia demasiado rota para la luz que Él viene a traernos. Y aquí es donde resuena con una gran fuerza el corazón franciscano. Francisco de Asís también aprendió que a Dios no se le encuentra huyendo del mundo, sino abrazando la realidad tal como es, incluso cuando está herida. Dios no le tuvo miedo a la carne, tampoco le tiene miedo a nuestras sombras. El Evangelio añade algo decisivo. Jesús empieza a predicar cuando Juan ha sido encarcelado, cuando la voz profética es silenciada, cuando la injusticia parece ganar. Jesús comienza a predicar cuando la verdad paga el precio de su fidelidad. Y aún así, Jesús no se repliega. No espera tiempos mejores como lo haríamos nosotros. Jesús no negocia con el miedo. La luz no se retira cuando llega la noche. La luz nace precisamente para la noche. En clave franciscana esto es muy fuerte. Seguir a Cristo no es buscar un camino cómodo, sino un camino verdadero. San Francisco lo entendió cuando dejó las seguridades, cuando eligió la minoridad, cuando abrazó al leproso, cuando aceptó no controlar el rumbo de su vida. La luz del Evangelio no evita la cruz, pero la atraviesa. El primer anuncio de Jesús, como lo escuchamos hoy, es breve, pero inmenso. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. No es una amenaza, es una buena noticia. El reino no está lejos, no está reservado a unos pocos, no es un premio futuro. El reino está cerca, tan cerca que ya nos toca la vida a cada uno de nosotros, tan cerca que nos invita a cambiar la mirada, a cambiar el corazón, a ordenar nuestras prioridades en la vida. Convertirse en este Evangelio no significa volverse perfectos, sino dejarnos alcanzar, dejarnos tocar por la misericordia de Dios. Atender ese llamado de conversión es permitir que Dios se acerque justo ahí donde estamos, en nuestra Galilea personal, en lo ordinario, en lo mezclado, en lo que no luce, en lo que no entendemos del todo. Y entonces sucede algo sorprendente. Jesús llama y no da discursos largos, no explica precisamente un proyecto, sino simplemente dice, síganme. Nos relata el Evangelio que ellos dejaron las redes. Las redes no eran malas, eran su trabajo, eran su sustento, eran su seguridad. Pero llega un momento en el que para seguir la luz hay que soltar incluso lo que es legítimo para la vida humana. Francisco lo supo bien. No todo lo que poseemos es pecado, pero no todo nos deja libres para seguir a Dios, para seguir a Cristo. La fe no comienza cuando lo entendemos todo, sino cuando confiamos plenamente en aquel que nos llama por amor. Cuando una presencia, la presencia de Jesús, nos atrae más que nuestras certezas, allí comienza la fe. Cuando algo, o mejor cuando alguien, nos convence de que vale la pena caminar detrás de Él, el Señor. Jesús se establece en Galilea y sigue estableciéndose hoy en nuestras periferias interiores, en nuestras dudas, en una iglesia herida pero amada, en un mundo cansado pero todavía buscador de sentido.
El Señor sigue visitando hoy esos lugares ordinarios, ambiguos y a veces heridos donde transcurre nuestra vida real. Allí recordemos que el Señor nos llama a la conversión, no como reproche, sino como una invitación a una vida más verdadera. Convertirse, entonces, hoy es pedir humildemente que el Señor ilumine nuestras tinieblas personales, nuestras tinieblas familiares y sociales, que sean iluminadas con la luz de su gracia y de su evangelio. Convertirse es renunciar a las divisiones que nacen del orgullo, de la vanidad, de la soberbia y de tantos males que azotan al mundo. Es soltar las redes que nos atan a seguridades estériles y atrevernos a caminar en la luz de Cristo. Ojalá que iluminados por el Señor aprendamos a vivir reconciliados, valientes y disponibles para que otros, al encontrarse con nuestras vidas, también puedan decir con esperanza: una luz grande ha brillado. De manera, hermanos, que con los pies bien puestos en la tierra que pisamos cada día, pero con el alma levantada hacia el cielo que nos espera, sigamos caminando juntos. Dejemos que la luz de Cristo nos encuentre, incluso y sobre todo en nuestras propias Galileas de los gentiles, es decir, en las zonas oscuras de nuestras vidas. Digámosle: Señor Jesús, luz verdadera que no temes nuestras sombras, entra en nuestras Galileas, habita lo que está herido, ilumina lo que está confuso. Enséñanos a convertirnos sin miedo, a soltar nuestras redes con confianza y a seguirte con un corazón sencillo y libre, como lo hizo San Francisco de Asís. Que, tocados por tu cercanía, vivamos reconciliados, humildes y en paz. Amén. Gracias por compartir este momento de palabra y silencio. Que la paz que brota del Evangelio acompañe nuestra semana. Nosotros tenemos una cita el próximo domingo, si Dios lo permite, para seguir caminando juntos con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Hasta entonces.